Ahora sí nos vamos al Cusco, donde se halla el señor José Tello, que es un abogado. Son las 8:43 y como habíamos adelantado y lo había dicho Mávila Huertas, estamos con el presidente del Congreso de la República, el señor José Gerí Oré. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, gusto estar con ustedes. Antes de entrar, si me permite usted hablar sobre su agenda como presidente, ¿qué podemos esperar de estos 11 meses que nos quedan de este Parlamento? Queríamos hablar sobre el debate que hubo en torno a su situación fiscal por las imputaciones que se hicieron de haber participado en un fin de semana en Canta, en el que fue violada una mujer. Explíquenos, por favor, cómo llegaron ahí, qué sucedió y por qué las cosas tomaron un cariz tan lamentable, ¿no? Habida cuenta, sin embargo, de que la Fiscalía ha establecido que el delito propiamente tal de violación sexual no fue cometido por usted, pero hubo todo un contexto en ese fin de semana y hubo también una decisión judicial que lo obligaba a someterse a una terapia preventivamente, ¿no? Explíquenos sobre esos aspectos, por favor. Bien, muchas gracias para, una vez más, poder terminar de aclarar lo que ya he aclarado en reiteradas oportunidades. Lo que sí es importante conocer y entender que siempre me basé y colaboré con la justicia en todas las instancias pertinentes. Eso tiene que ser lo primero que tiene que quedar bien claro. Y el compromiso que tenía con que se encuentre la verdad es que me llevó a colaborar plenamente y a guardar la reserva del caso de todo el proceso de investigación. Los hechos que se dieron fueron materia de investigación, pero lo importante y lo que la ciudadanía tiene que tener bien en claro es que no participé de ese delito que se imputó, no solamente por una prueba científica, que de por sí ya es el elemento contundente, sino además de las declaraciones de las partes que estuvieron en la actividad de aquella fecha, la misma declaración de la señorita denunciante, en que deja con claridad las características de su presunto agresor, y esos elementos, en conjunción, la suma de esos elementos, corroboraron lo que era una verdad, que yo no había participado en ningún momento de esos aberrables hechos que se están todavía investigando en otra instancia y sin mi participación como investigado. Eso es lo relevante. ¿Pero usted está en calidad de testigo? Bueno, todavía no se han notificado nuevas actuaciones sobre el particular, pero entiendo que procedimentalmente seguiré siendo testigo en una instancia distinta, ¿no? Ya no como investigado, porque no hay elementos. Claro, imaginamos que al margen de esta decisión usted debe tener un interés particular por conocer qué pasó. Evidentemente hay un interés, pero que está centrado básicamente en la tranquilidad de la persona que interpuso la denuncia, porque eso fue lo que principalmente la motivó a ella, esclarecer qué es lo que había pasado. Y creo que en un acto de solidaridad es lo mínimo que también cualquier parte que estuvo ahí colaborar para que se esclarezcan los hechos como finalmente fueron. Y es un tema que finalmente la sede fiscal lo determinará en su momento. Yo solamente espero que ella encuentre la verdad de las cosas que pasaron y que su familia y ella misma esté tranquila. Ese es mi único objetivo en este momento. Muy bien, tomamos nota entonces de su compromiso a seguir colaborando con la justicia en la medida en que usted sea convocado en la calidad que pueda ser el caso, como testigo o como co-investigado. Vamos a hablar entonces de los temas de fondo de este año. Queremos comenzar preguntándole qué legado piensa usted dejar después de este comienzo un poco turbulento, qué legado, qué se puede hacer en estos 11 meses que contribuya a que la opinión pública tenga una imagen mejor, que es muy mala actualmente, como usted sabe, de la institución que usted preside. Yo le ruego que nos acompañe durante una breve pausa para que conteste a esa pregunta general y luego entrar en algunos de los detalles de lo que se viene conociendo de la actividad parlamentaria desde hace un mes cuando usted asumió la presidencia. Vamos a la pausa y retomamos Mávila nuestra conversación con el presidente del Congreso, el doctor José Gerí Oré. Presidente del Congreso, porque se dice que el Congreso, se ha criticado el Congreso justamente por haber dispuesto o aprobado una serie de medidas, ¿no? Desde la famosa ley de organización criminal, ¿no? La extinción de dominio, el tiempo para la colaboración eficaz, en tiempos en que enfrentamos realmente organizaciones muy complejas, incluso transnacionales. ¿Cuál es la agenda que usted en lo particular
quisiera proponerle al Congreso de la República para que este año se pueda, no sé si reevaluar, examinar o de pronto discutir medidas que tengan que ver directamente con este flagelo antes de que acabe el periodo y de que ustedes dejen el Parlamento en el año 2026. Muchas gracias por la pregunta. Justamente es un año de retos y dentro de los retos que tenemos que entender y plantear en el mismo Congreso y hacia la ciudadanía es justamente qué hacer por la inseguridad ciudadana. Hace poco he estado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en la segunda sesión ordinaria. Particularmente, yo entiendo la buena voluntad que tienen muchos de los actores que participan ahí, pero, digamos, no es suficiente. Y desde nuestro espacio, en esa sesión que hemos tenido, planteamos algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que se han planteado diversos estados de emergencia que nunca han funcionado como deberían funcionar. Tenemos que aplicar medidas distintas aprovechando justamente los estados de emergencia. Y tiene que haber una iniciativa que esté asociada a ella como una ley de desarrollo constitucional de estados de emergencia, que son de inseguridad ciudadana en este caso, donde nos permita hacer un barrido contra la delincuencia. No como se viene aplicando hasta ahora, porque estamos aplicando las mismas medidas de siempre y por ende obtenemos los mismos resultados de siempre. Malos. ¿Es un tema de medidas o es un tema de eficiencia de las instituciones? Bueno, las instituciones tienen su responsabilidad de no aplicar por un tema presupuestal o por un tema de quienes lideran las instituciones las medidas que ya están vigentes. Las medidas que también hemos hecho algunas modificaciones, también hay una gran responsabilidad de los actores que aplican las normas. No la aplican bien o la aplican bajo un criterio distinto al técnico, por no decir político. Terrorismo Entonces, urbano, ¿es un proyecto que usted promovería? Estamos con la agenda que tenemos del Pleno del Congreso por aprobar la criminalidad sistemática, que es el término que se usó finalmente, y está en la agenda del Congreso de la República y va a ser uno de los primeros temas que abordemos una vez que volvamos de esta semana de representación. Está para segunda votación, dicho sea de No paso. terrorismo urbano, entonces, porque se habla mucho de que sí, de que se apruebe de una vez la ley de terrorismo urbano. Si me preguntas que si es el término adecuado, terrorismo urbano, yo te diría que sí, pero el Congreso en su momento decidió cambiar el término y estamos por entrar a una segunda votación. Pero indistintamente del término, se llame 1, se llame 2, lo importante es lo que implica y el impacto que tiene que tener. Y si aún así, con esa voluntad que tenemos como Congreso, nos podemos equivocar, podemos reflexionar sobre ello. Pero el tema que vamos a plantear como Congreso, nuevas herramientas para que el Ejecutivo, porque tampoco se trata en sentido estricto más penas más altas. Se trata también que sean eficaces, que sean eficientes. De eso se ha discutido en exceso. Exactamente. Y también, vuelvo a decir, la concentración de las instituciones que tienen que hacer cumplir las normas que aprueba el Congreso, porque tampoco se puede permitir pues, que hayan desacatos con las normas que aprueba el Congreso de la República. Eso no es Hace tolerable. poco el señor Juan José Santibáñez, que fue censurado por el Congreso, justamente porque para la mayoría de los congresistas en una votación estaba claro que no había dado la talla en materia de lucha contra la inseguridad, ¿no? Él dejó el cargo por esa censura, retorna al gabinete, ¿no? Y desde el Congreso pareciera no haber un ánimo, digamos, por o invitarlo o invitar más bien al presidente del Consejo de Ministros, el señor Eduardo Arana, para que explique sobre ese tema. ¿Hay alguna decisión ya adoptada? Porque por ahí se escuchó algunas voces desde el Congreso que decían es pertinente llamar al señor Arana porque esto ha sido una afrenta a una decisión parlamentaria. ¿Cuál es su interpretación de este nombramiento tras una censura? Bueno, en principio lo que tiene que y va a ser desde parte de la mesa directiva es que cualquier iniciativa que presente cualquier congresista en el ánimo del control político que hemos dicho que vamos a cautelar e impulsar como tiene que ser, es que algún congresista, como entiendo el congresista Málaga, ha planteado una moción de invitación para el Premier. Eso es lo que tengo conocimiento hasta este momento. Y nosotros tendremos que hacer lo que corresponde. No vamos a evitar el debate, pero tampoco vamos a colaborar con que las personas, las autoridades que están en funciones, guste o no guste, dejen de concentrarse para lo que han sido designados o elegidos. Él tiene que demostrar en la cancha cuál es la responsabilidad de su cartera, que es justicia. En su momento, la censura nos indicó políticamente y también ante la ciudadanía que no estaba haciendo, según la mayoría, quienes votaron a favor, de que no estaba haciendo un buen trabajo. ¿Usted en qué sentido votó? Yo voté en abstención. ¿Y por qué?
Yo voté en abstención porque era el 7º o 6º ministro de la época Boluarte del Interior. Y no podemos estar cambiando ministro con tanta frecuencia. Hay plazos, hay resultados que hay que exigir, sí, pero tenemos que apoyar y apostar eso por la es bastante institucionalidad. discutible. Uno puede apostar, en efecto, por la institucionalidad y no se puede, no es lo ideal cambiar ministros, pero ¿qué pasa cuando la designación de cargos tan importantes pasa por intereses particulares o simplemente no se toma en cuenta la idoneidad de la persona a la que se elige? Simplemente se tiene el poder y se hace la designación. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos el gran resumen de la hora y vamos a regresar con esta reflexión para seguir nuestra entrevista con el congresista José Gerí, presidente del Congreso, en esta primera entrevista que concede como tal a RPP esta mañana. Son las 9:06, estamos conversando con el presidente del Congreso de la República, el doctor José Gerí Oré, quien nos ha dado algunas respuestas desde ya. Pero yo quería regresar al tema de fondo de su agenda para los próximos 11 meses. ¿Qué legado piensa usted dejar? Usted que ha subrayado siempre que hay que cambiar la manera de actuar, tomando nota de que la imagen que tiene la población de la institución parlamentaria es muy mala. ¿Qué se puede cambiar y cómo mostrar este cambio en dos de las reformas que se espera que esta legislatura lleve a cabo? Una es la definición exacta del funcionamiento y del reglamento del Senado, y la segunda es la reforma del sistema judicial, que de momento es objeto de un informe que viene siendo elaborado por una comisión especial presidida por la congresista María del Carmen Alba. Hablemos de estos dos temas, por favor. Primero, el Senado. Han comenzado con un mal pie porque apareció que metían ahí un tema relativo al alza considerable de la remuneración. Fue un falso paso, se ha retrocedido, me parece ya. Pero ¿cómo imagina usted que los peruanos deban comprender el Senado que vamos a tener con un doble sistema de votación diferente? Adelante. Sí, justamente, comenzando con lo primero, ¿no? Este Congreso, a través de la mesa directiva, tiene la responsabilidad de acercar más el Congreso a cada uno de los ciudadanos. Por eso es que nuestro lema institucional es más cerca del Perú, y no solamente un discurso o en todo caso un logo o un enunciado o una frase, no, queremos llevarlo a la práctica. Queremos llevarlo a la práctica y parte de ello es justamente escuchar codo a codo cualquier problema de la ciudadanía que tenga, sin importar si es un gran problema o un pequeño problema. El Congreso, digamos, tiene esa labor doble de responsabilidad de que este último año de la época unicameral iniciar los primeros pasos de acercamiento con la población, que tal vez siempre se nos ha criticado, algunas veces con razón, otras veces también sin mucha razón, se nos ha criticado, muchas veces injustamente también, pero lo cierto es que hay la voluntad desde la mesa directiva hacer ese trabajo de acercamiento. Y dentro de los pilares de lo que implica esta reconexión más cercana con la población es el Senado y la Cámara de Diputados. Y el congresista Alegría, presidente de Constitución, ha atinado en poner como primer punto de agenda el debate. Porque lo que ahorita hay es un debate de propuestas. Y dentro de los cuales, usted ha mencionado con claridad, pues había una propuesta de incremento, que fue finalmente, va a ser retirada aparentemente, pero que nos debe llevar a la reflexión, y lo comentábamos hace un momento, de que tiene que haber un sinceramiento de los sueldos en el Estado. Desde la Presidenta de la República... ¿Qué significa de cara al Congreso bicameral ese sinceramiento, en términos de cifras? Bueno, en términos de cifras que tiene que haber congruencia en los sueldos del Estado. Yo comentaba hace un momento... ¿habrá entonces un incremento en la remuneración? No, necesariamente. No estamos hablando solamente del Congreso de la República. El Congreso es un punto de un universo de diferentes situaciones. Bueno, pero por ejemplo, el Congreso yo comentaba hace ahí. un momento de los proyectos especiales que por más de 20 años estuvieron con su sueldo estancado. Sueldo de hace 20 años y que recién el Congreso, en conjunción con el Ejecutivo, han hecho un planteamiento. Tiene que haber un ordenamiento de los sueldos en el Estado. Vamos a ver si nos da el tiempo ahora, pero lo que se aplique finalmente va a ser para el próximo gobierno, para el próximo Congreso. Y eso es un tema que está pendiente de la agenda. Pero el tema de fondo es el tema de los instrumentos de gestión. ¿Cómo vamos a funcionar con los diputados y senadores? Estamos en el debate,
La comisión está sesionando una vez por semana como corresponde y seguramente van a intensificar los debates porque son propuestas. Hay un planteamiento de arranque que seguramente se van a retirar algunas cosas, se van a incorporar otras cosas, pero tiene que implicar que el próximo Congreso bicameral tiene que estar de todas maneras un paso más cerca de la gente y este paso lo iniciamos ahora. Otro tema es la reforma de justicia. Sí. Mari Carmen Alba está cerca de acabar después de haber escuchado a todas las partes, porque Mari Carmen ha convocado a todas las partes que han tenido el deber de participar, ha convocado expertos, a privados, a todo el mundo en buena cuenta, y sobre la base de ello ya está cerca de acabar esa propuesta que va a entrar también a debate. Necesitamos una justicia que sea mucho más rápida y que también se aleje de la persecución política, porque eso es lo que hemos visto, mucha persecución política. Pero ¿Cómo define usted persecución política? Porque se usa esa expresión con cierta ligereza. Es un hecho que hay dirigentes políticos de muy diversas orientaciones que han sido objeto de investigaciones fiscales y algunos de ellos de condenas. Pero llama usted eso persecución política. Cuidado con esa palabra, porque el impacto de ese concepto en el extranjero es fatal. Sí, pero si el presidente del Congreso opina que en el Perú hay persecución política, nos estamos acercando a dictaduras. Lo que hay es persecución política a nivel de instancias de las que administran justicia. No hay que negar eso porque es una realidad que tiene que corregirse. Hay mucha discrecionalidad, don Fernando, en algunas decisiones, por ejemplo, fiscales. Hace poco, el Congreso acaba de ser notificado de que algunas decisiones que ha tomado ya el Congreso en diferentes instancias, como por ejemplo la Comisión Permanente, tendrían que ser declaradas nulas. Y ha argumentado, dentro de todo, algunos argumentos respecto a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se le había cuestionado en aquel momento de que no cumplía los requisitos y que todavía está en un dilema jurídico. Pero además de ello, están argumentando, la señora fiscal de la Nación está argumentando de que porque tal congresista tiene un delito en investigación, en diligencia preliminar, incluso con una denuncia archivada, también estaría prohibido de votar. Ese es un criterio que va más allá de un criterio técnico. Sobre ese punto me gustaría plantearle dos preguntas en una. Sí. La presidenta Dina Boluarte ha dicho que hay un ánimo desestabilizador del gobierno. ¿Cuál es su opinión? Y lo otro, la doctora Patricia Benavides ha presentado una denuncia constitucional en contra de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pidiendo además la inhabilitación de esta por 10 años. ¿Cree usted que debe ser inhabilitada? Lo que yo creo es que la instancia del Congreso en el cual se han presentado estas denuncias constitucionales tiene que arrojar un resultado rápido. La señora fiscal de la Nación también empapela a muchas autoridades. Por ejemplo, yo lo trato... ¿Desestabiliza al gobierno la fiscalía? Creo que no está midiendo el impacto de las decisiones con pocos elementos de juicio, en buena cuenta. Con pocos elementos de juicio está abriendo demasiadas carpetas fiscales. Pero eso no es persecución política, eso es un error procedimental, pero no es una persecución política. Pero, digamos, es muy grave la acusación de persecución política, pero, de usar el poder institucional para tomar partido, eso es algo diferente que lo que dice usted. Lo que dice usted son errores de falta de criterio. Pero cuando es reiterativo, da que pensar. ¿Solamente contra un sector? Porque lo que hemos visto es que los fiscales verdaderamente han hecho investigaciones severas contra todos los sectores políticos. Hay muy buenos fiscales, conozco varios buenos fiscales. Hace poco hemos aprobado medidas en favor de la fiscalía, pero digamos, hay medidas y no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, decisiones que dejan mucho que desear y que con indicios pequeños abren carpetas y carpetas y carpetas. Correcto. Entonces, en conclusión y para tener una respuesta clara, usted diría que no hay un ánimo desestabilizador, sino excesos. Bueno, lo que hay en la práctica es una serie de excesos recurrentes, uno tras otro, y que evidentemente al juicio objetivo de la ciudadanía dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esta institución? Por eso, no llegaría a calificar a la Fiscalía como desestabilizador de la democracia. Hay excesos reiterativos de algunas autoridades de la Fiscalía en querer encarpetar a diferentes autoridades. ¿Considera que la fiscal debe ser inhabilitada por el Parlamento? Yo considero que tiene que ventilarse con brevedad ese tema. Finalmente será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en primera instancia la que va a determinar si eso procede o no procede. Es un tema de instancias en el Parlamento. Lo que sí se tiene que garantizar, así como vamos a dar la facilidad de la fiscalización al gobierno,
también es que se cumplan los plazos que manda la ley para ver cualquier tipo de denuncia constitucional. Pero vuelvo a decir, me llama a mí poderosamente la atención ese ánimo de encarpetar a diferentes autoridades y más bien el tema del día a día, que es la inseguridad ciudadana, es un paso lento, un paso tranquilo, un fuego lento. Pero cuando es una autoridad política, en el acto. Señor y esa Geri, serie de actos y hechos, pues, llama poderosamente la atención. ahora, usted acaba de decir que los ciudadanos nos preguntamos qué pasa aquí. Pero lo que muchos contestan, lo que pasa aquí es que hay autoridades que cometen arbitrariedades y hay nombramientos que no hubieron debido hacerse en el Congreso, como lo que ha revelado el señor delegado en la Oficina Legal y Constitucional. Había un festival de contrataciones de jóvenes abogadas, una de las cuales fue asesinada. No voy a entrar más en detalle, pero usted sabe. Y lo mismo en el Ejecutivo. El mismo nombramiento del señor Santibáñez ha dado lugar a muchos cuestionamientos porque tenía precisamente investigaciones fiscales. Entonces, cuando los ciudadanos se preguntan o nos preguntamos qué pasa acá, no solamente vea lo que hacen mal los fiscales, vea también, por favor, lo que hacen mal las autoridades que motiva que los fiscales actúen. Permítanos, por favor, ir a una pausa. Retomamos nuestra conversación después de unos instantes. Son las 9:21, estamos conversando con el señor José Geri Oré, presidente del Congreso, quien ahora debía explicarnos cómo concibe el impulso que él debe dar a una reforma del sistema judicial en el Perú para que las instituciones que lo componen trabajen de manera convergente y que los ciudadanos puedan confiar en que hay un sistema judicial decidido a dar batalla contra el enemigo común de todos, que es la corrupción, la delincuencia y la criminalidad. Bueno, la propuesta legislativa de este último año unicameral va a estar bastante intensa, no solamente a temas de reforma, y vuelvo a centrarme con el tema de reforma de justicia, Sí. que tiene que ser, y va a ser seguramente un debate intenso este semestre, esta legislatura, conjuntamente con los reglamentos del Congreso bicameral y unicameral, ¿no? Pero, bicameral. Entonces, creo que va a haber un planteamiento objetivo que va a preferir siempre escuchar a todas las partes. Si allá una parte no quiere participar, es un tema distinto. El Congreso abre la puerta y te invita a que tú participes. Si uno no desea participar, es un tema de cada institución. ¿Cuánto finalmente se ha presupuestado para los nuevos locales, edificios que tiene planeados el Congreso para el funcionamiento justamente de la bicameralidad? No tengo el dato exacto numérico, pero el presupuesto que tenemos va a ser el único que usemos. Lo que tenemos para este año va a ser lo único que vamos a usar. No vamos a pedir demanda adicional. Y sobre ello, justamente he visto que tenemos como Congreso muchos locales alquilados. Y creo que hace un par de días cuestionaron un poco por qué el costo y cosas por el estilo. Que Claro, me parece válido. se habla es de parte un la exceso de gasto, fiscalización. ¿no? Claro, lo que tiene que hacerse en principio es no pedir más presupuesto del que ya tenemos para implementar lo que tenemos que implementar. Y dentro de lo cual es la parte de infraestructura. Las instituciones funcionan en infraestructura. Entonces vamos a preferir adquirir los ambientes que seguir pagando alquileres en el año. En el tiempo es mucho más, digamos. ¿Y eso cuánto supone? Bueno, tenemos varias propuestas, por ejemplo, para poder adquirir los edificios del Congreso. O sea, vamos a invertir lo necesario para justamente ¿Qué entrar en significa lo funcionamiento. necesario? Hay una propuesta del Banco Central, del BCP, que es una de las propuestas que dejó la mesa directiva anterior para poder iniciar la compra. ¿Por cuánto? Si no me equivoco, son 13 millones aproximadamente, que es una de las propuestas que tenemos, una de las propuestas y que estamos evaluando. Pero vuelvo a decir, no soy muy fan de alquilar, y en el tiempo es lo mismo que un edificio. Entonces vamos a preferir mejor adquirir que seguir alquilando. Ahora, habrá quien lo escucha y dice, bueno, sí, de pronto, y es mejor adquirir que pagar alquileres. Pero eso va de la mano con la presencialidad, ¿no? Y la verdad es que en los últimos tiempos lo que menos hemos visto son hemiciclos llenos, sobre todo cuando se citan ministros. Citan a ministros de Estado y de pronto las graderías están vacías, las curules. No hay congresistas. Sigue el tema de la conexión remota, cuando todo el país ya incorporó de nuevo, se reincorporó a la presencialidad. Es una de las críticas que tiene el Congreso que hemos sabido, digamos, tratar de explicar a la ciudadanía, porque
nos debemos a la ciudadanía, somos los trabajadores de la población. No van. Pero lo cierto es que nuestro trabajo parlamentario no solamente se centra los días jueves, que es la presencialidad obligatoria, y que los congresistas por algún motivo no están presentes. Y no es porque, digamos, no quieran estar presentes, porque también en paralelo hacemos actividades de fiscalización en algún ministerio o entidad y también están de repente en sus regiones. Pero antes de eso están los trabajos de las comisiones. En mi caso, y así otros congresistas tienen a veces 3 comisiones que sesionan 10, 12. ¿Y no deberían una. evaluar mejor entonces el momento en el que se cita a un ministro de Estado? Porque hemos visto imágenes penosas Sí. de ministros explicando, respondiendo, hablando, ante un auditorio prácticamente vacío. Hay una regla que tenemos aprobada por la Junta de Portavoces que cuando concurra una autoridad, esa es la regla, cuando concurra una autoridad por interpelación o por invitación en el Pleno del Congreso, es la sesión presencial. No se cumple esa regla. Presencial. No se cumple la Sin regla. embargo, no se cumple no porque no se convoque, sino porque cada señor congresista presenta, cuando no asiste por algún motivo, una debida justificación, que es debidamente evaluada. Entonces, el ánimo del Congreso justamente es, para acción política, acción de control político, la presencialidad. Ahora, en esta época de transición, en el cual nuestros espacios físicos están en mantenimiento y remodelación, resulta complicado en este momento aplicar una presencialidad plena. Uy, Es cierto, señor Genís, si nos dice eso. en este si momento. Si los argumentos son ingenieriles y se unen a los abogadiles, no va a haber presencialidad entonces. No. Lo que estoy diciendo que es al día de hoy. Nosotros estamos acelerando el proceso y ya plenamente estoy convencido de que este debate de la presencialidad o la mixtura entre presencialidad y algunas actividades no presenciales va a ser recogida seguramente para que vuelva a ser presencial al 100% en lo que viene a ser Como la ha sido próxima siempre y como es en bicameral. los parlamentos de otros países del mundo. El único país caprichoso en que se han preservado algunos beneficios como asistir a congresos, a sesiones desde la playa, es el Perú. No sucede en ningún. Todos, cuando acabó el COVID, regresaron a la presencialidad porque es lo propio de la actividad parlamentaria, no hablar. Pero volviendo al tema de alquileres y gasto en eso, usted se ha manifestado contra los alquileres. ¿Por qué el Congreso alquila un local caro en el distrito de San Luis, junto a la Videna, supuestamente para concebir desde ahí la reforma en el Senado? Bueno, es una decisión administrativa que se tomó en su momento y lo cierto es que ante la carencia de espacio, porque el Congreso de la República, muy distinto a lo que se hace creer muchas veces en forma injustificada, no tiene espacios propios, tiene espacios limitados y en consecuencia se tiene que alquilar. Lo más inteligente siempre habría sido invertir y gastar una sola vez con un edificio. Es lo más lógico porque vas a gastar mucho menos en el tiempo. El activo va a estar ahí, más bien estamos pagando alquileres que de forma innecesaria. Yo estoy convencido, y no solamente por el tema del Congreso, que en general el Estado debería dejar Se de revisará el alquilar. contrato de ese alquiler y si considera que el precio es excesivo y que el lugar es inadecuado para hacer ir a los funcionarios desde el centro de Lima hasta San Luis, ¿usted rescindiría ese contrato? Operativamente es complicado coordinar temas tan importantes con la distancia que ello implica, pero yo tampoco puedo decir unilateralmente se rescinde el contrato, más aún porque tenemos un contrato plenamente vigente y que en su momento seguramente siguió O sea, todas estamos las atados de mano formalidades. para seguir gastando dinero. Todas las formalidades y es un contrato, ojo, es un contrato de 1 año, hasta donde recuerdo. Entonces, vencido ese año, Yo le nosotros rogaría tenemos que ya usted eche un vistazo operativo. y que nos confirme eso. Por otra parte, usted ha cultivado relaciones con las municipalidades y los gobiernos regionales. Algunos inatribuyen eso a su identidad partidaria, porque somos Perú en efecto, y son partidos que tiene una quinta parte de las municipalidades del país y una cuarta parte de los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que pretende hacer para mejorar, profundizar y darle más fluidez a las relaciones entre una institución basada en Lima, como es el Congreso, y los gobiernos regionales y municipales? Justamente tenemos cierta experiencia en esa capacidad de poder entender y saber canalizar en algo positivo y propositivo el tema de las demandas de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Tal es así que un hito importante para nosotros como Congreso y con las autoridades, con los alcaldes, es el tema del incremento en Fondo Común, que fue muy criticado, pero pocas veces comprendido y entendido, ¿no? Sin perjuicio de algunos temas muy particulares, pero es un hito importante. Y ahora lo que nos queda es, además de un pleno municipal que estamos coordinando para ver qué propuestas adicionales se pueden plantear, es justamente ese acercamiento. Y las autoridades locales son los primeros que escuchan el problema de la población. Ahora, ya ha mencionado algo muy importante. El Congreso muchas veces dice que solamente está en la avenida Bancay. El Congreso tiene que dar pasos y parte de lo que tenemos como objetivo es gran parte de nuestras funciones, o al menos algunas en primera instancia, que el Congreso tenga presencia en las regiones, indistintamente de la actividad de representación que hacemos como congresistas. Tiene que haber también un espacio en que el Congreso pueda recibir planteamientos, puede explicar algunas cosas, y estamos en un proyecto dentro de lo que queremos dejar como legado, que es lo que mencionó al inicio, de que haya un acercamiento, no solamente que viajamos, digamos, formalmente viajamos una vez al mes por representación, pero el Congreso tendría que estar todos los días ahí, atendiendo y escuchando. Y estamos trabajando en función a ello. Va a ser difícil. Menudo trabajo. Pero hay congresistas no que no pueden ir a sus circunscripciones porque los detestan, porque se han hecho una imagen pésima y de facto no van. El tiempo corre y, Mabel, si me permite, yo quisiera preguntarle algo que tiene que ver con los símbolos y la afirmación de los valores el 22 de septiembre próximo, y es el aniversario de la fundación del Congreso, cuando el general San Martín acaba con el régimen de protectorado que había creado y entrega la banda que había usado al Congreso recién instalado. ¿Cómo vamos a celebrar ese día? ¿Qué toque le quiere dar usted a esa celebración para ver si es que contribuye a mejorar la imagen del Congreso ante nuestro país, que es el objetivo que se ha fijado usted? Bueno, no solamente vamos a abrir las puertas a diferentes regiones con actividades de identidad que tienen que ser recibidas en el Congreso. También hemos planteado que también los que han sido presidentes del Congreso de la época unicameral puedan participar. Hay mucha experiencia, hay aciertos que es bueno recordarlos. Asimismo, no solamente es un acto estrictamente protocolar de que vamos a tener nuestra sesión solemne como corresponde, que es parte del protocolo, pero vamos a abrir la puerta para que justamente las regiones vengan también al Congreso y escucharnos. Vamos a estar de una actividad en otra actividad. Van a venir, vamos a invitar a las autoridades, a los gobernadores, a los alcaldes y también a la población, que va a estar debidamente representada por algunas leyes que ya hemos aprobado y que ellos consideran que están pendientes de que el Congreso termine de escuchar porque falta la reglamentación. Y también hay otros sectores que van a estar en la expectativa de que el Congreso cumpla con escuchar sus demandas, y lo vamos a hacer también. No va a ser solamente conmemorativo, sino va a ser un espacio en que vamos a convocar a todos. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia y por sus respuestas. Ojalá que al término de los 11 meses que tiene usted por delante podamos decir, efectivamente, el señor Gerí contribuyó a mejorar la opinión que los ciudadanos tienen del Congreso, y esto supone combatir la corrupción de los miembros que hayan, y los hay lamentablemente, y controlar el gasto, que como usted sabe se ha multiplicado de una manera que no tiene igual en ninguna otra entidad pública del Perú. Muchas gracias, señor José Gerí, presidente del Congreso. Gracias y buenos días. 9:33.